Estamos muy bendecidos con la oportunidad de adorar en el día de hoy. Este año hemos estado mirando lo que llamamos a principio de año las rocas grandes. Y notarán que a mis pies tengo ese tarro de rocas grandes. Y si recuerdas, cuando configuramos esto, dijimos que usted sabe que no es el espacio para las rocas más pequeñas, que no es lo conveniente en la arena de este frasco. Y nos acabamos de dar cuenta que si no pones las rocas grandes primero, el resto tampoco encaja. Entonces, cuando comenzamos a poner las piedras grandes, dijimos, oye, una gran piedra es el discipulado, es la fe, una segunda piedra es la evangelización y la tercera piedra es la que comenzamos hoy, que es la adoración. ¿Cuál es el papel de la adoración en la vida de un creyente, en la vida de un ser humano? Vamos a ver esto también. Les pido que busquen en sus Biblias en el capítulo 5 de Éxodo. Mientras lo buscan, les daré un contexto. De niño, no hacíamos vacaciones frecuentemente. Supongo que muchos de ustedes también le habrá pasado lo mismo. Y era todo basado por la economía. Mi papá trabajaba en la construcción y si no trabajaba, no le pagaban. Así que no había mucho tiempo de vacaciones. Pero nos tomábamos bastante tiempo los fines de semana y íbamos a acampar. Debes de tener en cuenta que mi familia llegó a la fe un poco más tarde que yo. Entonces, cuando empezamos a ir a la iglesia 3 veces por semana, nuestro campamento no duró mucho o no duró tanto como cuando íbamos de campamento. Acabábamos intensamente para que mi papá empacara la camioneta familiar, poníamos las carpas y allí en la carpa en la que mi hermano, mi hermana y yo íbamos a dormir, le dimos el nombre de la carpa de los cachorros, simplemente por el tamaño de un cachorro, es decir, era bien pequeña. Bien, los tres nos poníamos a dormir en esta carpa diseñada para una sola persona. Pero cuando llegamos al campamento, mi papá nos dice que montáramos nuestra propia carpa. Que siempre fue un fastidio porque cuando la guardábamos no lo hacíamos de la mejor manera, sino que discutíamos. Así que tenemos que averiguar y descubrir cómo configurar todo esto de nuevo. Mi hermano y yo estábamos tratando de averiguarlo, trabajando en equipo, y a veces no funcionaba tan bien. Y la mayor parte del tiempo era después del trabajo del viernes, estábamos cansados, así que cuando instalamos la carpa no estábamos realmente de humor como para estar de vacaciones, si usted me entiende. Pero ahora, años después, veo que lo que mi papá estaba haciendo era lo siguiente. Mi papá estaba usando una tienda de campaña para enseñarnos algo que nos ayude a madurar. La tienda no nos estaba enseñando cosas como el trabajo o cómo trabajar en equipo o cómo guardar algo para que la próxima vez que lo saque sea más fácil preparar la recompensa de descanso después del trabajo. La carpa era un aula móvil. Dios hizo lo mismo. Dios tenía una gran carpa. Lo llamó el tabernáculo. Era un santuario para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Era el lugar de adoración y la tienda se llamaba la tienda de reunión. Es un lugar donde la gente se encuentra con Dios y se conecta con Él. Es el lugar donde experimentaron la persona de Dios, las promesas de presencia y el poder de Dios para cumplir esas promesas que Él había hecho alguna vez. Había una palabra hebrea para esa tienda. Pero cuando el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego, la palabra tienda se usó de la misma manera. Cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, que todas las cosas llegaron a existir por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho y en Él fue hecho, era vida y en esa vida era la luz de la humanidad. En el versículo 14 dice, y esa palabra eterna, Dios se hizo carne en Juan 14 y habitó entre nosotros. Usted sabe cuál es la palabra griega para el tabernáculo. Jesús es el tabernáculo de Dios en la tierra, entre su pueblo. Pero hay otra interacción de ese tabernáculo en Apocalipsis. Nos dice que este glorioso es el descenso de la novia de Cristo. Y dice, Dios morará entre la humanidad, hará su morada entre la gente. Esa es la iglesia. Es la palabra para tabernáculos que es donde se usa aquí de nuevo. La gran carpa de Dios apareció como una carpa en el desierto, en la carne de Jesús y en la expresión tangible de Dios en la tierra hoy, la iglesia. Lo que en el mundo necesita en este momento es que
podamos hacer un gran avivamiento de esta tienda, de esta carpa. Necesito un avivamiento de la gran tienda de Dios, el lugar de encuentro, un lugar donde la gente experimente a Dios, el aula móvil donde Dios es el maestro. ¿Por qué necesitaríamos una tienda de campaña? Bueno, es por eso que estamos aquí en el capítulo 5 de Éxodo. El pueblo de Israel había estado en esclavitud. En ese momento, durante 4 siglos, es decir, 400 años de esclavitud bajo los egipcios, la gente que fue a Egipto por primera vez cuando José era segundo en el mando de Faraón, todas las personas habían ya muerto y los egipcios que llegaron a ese trato ya también habían muerto y ahora era en base de pura esclavitud. Durante siglos la gente estaba en miseria, estaban bajo genocidio. Éxodo 1 de Dios nos dice que clamaron a Dios día tras día y se preguntaban si Dios les importa, si nos está oyendo, nos escucha. Pero al final del capítulo 2, Dios dice, oh, sí te escucho y me duele contigo a punto de moverme en ti. Dios se encuentra con Moisés y ya conoces la historia. Dios se encuentra con él en una experiencia de la zarza ardiente. Le dice a Moisés que lo ha elegido a él y le dice, quiero que regreses a Egipto, a la casa del faraón, ya sabes, a que se confronten ahí ustedes. Te he tenido en el desierto durante 40 años preparándote para volver al fuego. Espectáculo tremendo a los 80 años. Moisés ha enviado, ha regresado de nuevo y se reúne con su hermano Aarón y su hermana mayor Miriam y ellos suben y entran de nuevo. Van a decirle al faraón, oye, escucha, se acabó la fiesta. Su motor económico que impulsa su complejo militar está perdiendo los engranajes de la esclavitud y Dios ha llamado a la gente a salir de Egipto. Pero el faraón dice, buen intento, esa gente no irá a ninguna parte. Entonces en el capítulo 5 vemos estas fuerzas de voluntades opuestas, la voluntad de Dios y la voluntad del faraón peleando el uno con el otro. El faraón dice, estás fingiendo a los israelitas, realmente no quieres salir del desierto para hacer algo con tu Dios, simplemente eres un vago, ni siquiera quieres trabajar, entonces haré el trabajo más duro y más difícil aún. Tendrás que recolectar tu propia paja para hacer los ladrillos y tendrás que mantener tu cuota, aunque estoy duplicando tu trabajo. Los capataces egipcios golpearon a los israelitas. Los supervisores israelitas dicen que no podemos mantenernos a ese ritmo, y mucho menos ahora, ya que has duplicado el trabajo. ¿Cómo vamos a mantener el ritmo?, le gritaron al faraón. El faraón les dijo, es tu propia culpa, sois gente holgazana. Bueno, fueron al encuentro de Moisés y Aarón y les dijeron a Moisés y Aarón, esto todo lo que está pasando es tu culpa, has empeorado la situación. Moisés y Aarón van a encontrarse con Dios y le dicen a Dios que tienes la culpa. Solo lee el capítulo 5, hay mucha culpa en esta historia. Culpándose los unos a los otros, culpando Moisés a Dios y cada quien culpándose el uno al otro. La cosa parece que no va bien, ¿verdad? Pero hay una parte del problema que está enfrentando, es que Dios se está moviendo. Tenían que estar emocionados de escuchar que la liberación estaba en el aire, pero no se daban cuenta. Pero lo que estaban descubriendo era que la liberación iba a ser mucho más difícil de lo que pensaban. Justicia y liberación iban a ser más costosos de lo que se anticiparon. Le dijeron a Moisés y Aarón, ya basta de esto, hombre, no queremos más de esto. Es muy difícil y lo has empeorado. Ahora ves que hay un momento de frustración y de desánimo. No recuerden que la esclavitud es miserable, que fueron sometidos a un genocidio. Todo lo que saben es que ahora mismo se sienten como si estuviesen empeorando y podemos relacionarnos con eso. Así que pase a la página del capítulo 6. Dios dice aquí, bueno, déjame decirte lo que estoy haciendo. Sé que ahora mismo parece que no estoy cumpliendo mi promesa. Sé que parece que acabo de crear más problemas. Sé que parece que tengo la culpa de que dije que tenía compasión y que los iba a liberar y que los iba a llevar a la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero en este momento solo se siente como amargura, pero Dios dice que hice una promesa a tus antepasados y esa promesa que hice a Abraham, Isaac y Jacob, las voy a cumplir en este momento. Te sacaré de Egipto, dice con un abrazo extendido y alto. Te sacaré de esta esclavitud y le dice a Moisés, ve y dile al pueblo lo que te he dicho.
Entonces Moisés es revivido, él está renovado y regresa. Y Moisés le dice al pueblo, pero miren conmigo en Éxodo capítulo 6, en el versículo 9, diciendo, Moisés informó esto a los israelitas y ellos no lo escucharon a causa de su desaliento y duro trabajo. Estaban dolidos, estaban luchando. Parecía que era demasiado desalentador, demasiado duro, incluso escuchar una palabra de esperanza de Dios. ¿Te identificas con eso? ¿Has estado allí alguna vez? Incluso hubo una palabra de esperanza del Dios Todopoderoso que fue difícil para ellos asimilar. Es difícil de escuchar. Dios tenía un plan. Lo que Dios sabía era que el pueblo de Israel no podía imaginar lo que tenía reservado para ellos. Verán, en Egipto la leche y la miel era un lujo y para un esclavo era más bien un contrabando. Dios dice en que la tierra que voy a preparar para ti podrás bañarte con la leche y la miel. Puedes tragártelo, puedes hacer rafting en los rápidos. Es una tierra de leche y miel, pero esto no lo pudieron imaginar. ¿Ves para qué era el tabernáculo? ¿Para qué servía el aula móvil? No para que pudiesen aprender los 10 mandamientos simplemente, fue para que pudiesen conocer ahí a Dios y lo que prometió a su gente al dejarlos entrar a la tierra llena de leche y de miel. Tenían que saber que en el camino iba a haber la liberación y la justicia, que habría picos de alegría, pero que habrían desiertos de desesperación, que habría cimas de montañas de celebración y valles de desánimo. Y como iban a permanecer en esa misión entre los dos picos y la celebración y gozarse, ese era el momento de liberación que Dios estaba tratando de hacerles ver y que no era demasiado difícil. Dios dice, encuéntrame en mi tienda, mira mi gloria, experimenta mi compasión y sabrás que puedo ayudarte a cruzar el Mar Rojo, cruzar el desierto, cruzar el río Jordán, y la tierra que te prometí a ti y a tus padres serán tu posición para siempre. Recuerde que mencioné que Jesús era el tabernáculo, o es el tabernáculo. Él también también lo es la iglesia, y la iglesia en el primer siglo estaba luchando como el pueblo de Dios en Éxodo. Estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando un desierto, estaban desconcertados por todo lo que estaban pasando y clamaron a Dios. Lea esto en Apocalipsis 5. ¿Cuánto tiempo, oh Dios? En Apocalipsis 7, permíteme decirles cómo se ve el tabernáculo como un fragmento, y el versículo 9, cada tribu, cada nación y cada vez rodearon el trono de Dios y estaban adorando los ángeles, las criaturas vivientes, los ángeles que rodeaban el trono, y no había lágrimas y no había trabajo duro, no había dolor y no había sufrimiento. Nadie está llorando, oh Dios. ¿Se lo imagina? ¿Ves? Esto es lo que los está llamando. Esto es lo que nos está llamando aún a nosotros. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Ves? Yo creo que Dios, en su sabiduría, llamó al pueblo de Israel al tabernáculo, a esta aula móvil, para que pudiesen imaginarse lo que Dios era. Él llama a la iglesia a vivir en el mundo para que el mundo pueda imaginar algo nuevo. Esto es lo que necesitamos recordar con Israel, con el primer siglo. Y ahora es la adoración lo que nos enseña que aunque esté el viaje muy difícil y nuestro andar con Dios sea más difícil, es para que pensemos que con Él será más fácil. Dios tiene el poder de ayudarnos a superar eso, aunque es más costoso, con el abrazo extendido, pero Dios nos ayudará a superar esa tierra, a llegar a esa tierra donde fluye la leche y la miel. A Dios no se le acabó la leche y la miel, y eso también está ahí para ti, pero ¿estás ahí para nosotros? Si podemos aprender a adorar y a encontrarnos con Dios, ¿quién puede llevarnos allí?